Y abramos en oración. Padre, gracias por este día glorioso. Gracias, Señor Jesús. Pienso en la nieve que cae en Washington, D.C., esta partícula que tú echas ahí, donde tú has hecho la capital de la nación más grande del mundo, que esta pequeña, este copo de nieve cae ahí. Eres un Dios asombroso y te doy gracias por quién eres y quién somos nosotros. Te pedimos que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Tú tienes un mensaje especial para cada persona. No importa lo que yo diga, el instrumento humano no es la clave, es tu Espíritu Santo y nuestra sensibilidad a Él. Entonces pido esta mañana que nosotros, yo también, seamos sensibles a tu Espíritu al hablarnos en la profundidad de nuestro corazón, y pedimos por el ministerio de niños al lado, que esas mentes jóvenes sean abiertas al amor de Cristo, que descubran que Jesús es su Salvador y que Él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entregamos este tiempo a ti, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Y todo el pueblo dijo amén. Estamos en el libro de Filipenses esta mañana, capítulo 2. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y van a encontrarte y te van a llevar una. Dije, ellos te van a encontrar si levantas la mano. Un equipo de filmación estaba preparado en la profundidad del desierto. Un día un viejo nativo americano se acercó al director y le dijo, mañana lluvia. El próximo día llovió. Una semana después, el indio fue al director y le dijo, mañana tormenta. Al otro día hubo una tormenta y cayó granizo. Este tipo es increíble, dijo el director. Le habló a su secretaria para que lo emplee al indio para predecir el clima. Sin embargo, después de varias predicciones, el viejo no apareció por 2 semanas. Finalmente, el director mandó a buscarlo. Tengo que filmar una gran escena mañana, dijo, y dependo de ti. ¿Cómo será el clima? El anciano se encogió de hombros. No sé, dijo, radio rota. Ese pronosticador se le dio mucho más crédito del que merecía. Tenía una fuente secreta para sus pronósticos. De la misma manera, veremos hoy que el apóstol Pablo tiene una fuente secreta para su gozo. Veamos. Filipenses 2, 19 y 20. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. De nuevo, el contexto es que Pablo está en prisión y escribe esta carta a la iglesia filipense y dice, espero enviarles pronto a Timoteo. ¿Por qué Pablo lo enviaría a Timoteo a la iglesia filipense? Porque Pablo está en el momento en prisión y lo envía a Timoteo como su apoderado para ver cómo estaban y para reportarle a él cómo estaban. Y una vez más, en verso 19, el corazón de Pablo se ve que siempre cree lo mejor de sus ovejas. Verso 19 dice, cuando Timoteo vuelva, sé que su reporte me va a animar. Sé que mi confianza en ustedes está bien garantizada y seré recompensado con un buen informe porque creo en ustedes como iglesia. Este es modus operandi de Pablo. 2 Corintios. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Hablando de los corintios, me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras aflicciones o dificultades. Y así también debemos pensar de otros. 1 Corintios 13. Es el capítulo del amor famoso. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Busca lo mejor de todos y se mantiene firme. Busca lo mejor de todos. Joan Goethe dijo, la manera que ves a la gente es cómo lo tratas, y la manera que los tratas es lo que llegan a ser. Hay mucha verdad en eso. Escuchen, la manera que ves a la gente es cómo los tratas, y la manera que los tratas es lo que llegan a ser. Entonces, ¿cuál es tu modus operandi? ¿Tiendes a creer lo mejor de la gente o tiendes a creer lo peor de la gente? Tú escoges. Cada vez que eso surge, tú escoges. ¿Cuál es tu
tendencia, pensar lo mejor o lo peor de la gente. Se dice que es mejor creer lo mejor de la gente y sentirse mal que creer lo peor de la gente y tener razón, o peor, tratar de probar que tienes razón cuando piensas lo peor de la gente. Si vas a dejarte llevar por los pensamientos erróneos de los demás, entonces déjate llevar por los pensamientos de lo mejor de los demás. O sea, si vas a estar equivocado, es mejor equivocarte no con la acusación. Prefiero ir al cielo que Dios me diga, Tom, ¿sabes esa persona en quien creías? No era digno de eso. Me gustaría mejor oír eso que decir, ¿te acuerdas de esa persona en quien no creías? Bueno, tendrías que haber creído en él porque era digno de tu creer. Y vamos a tener que dar cuentas. Un padre estaba hablando al hijo que no estaba haciendo sus tareas. Y dijo el hijo, si tuviera una computadora sería más fácil. No necesitas una computadora. Abraham Lincoln estudió con vela en una cabaña. Y cuando tenía tu edad era presidente de Estados Unidos, dijo el hijo. Si tú das eso, vas a recibir lo otro. Uno dice, bueno, pero no quiero que se aprovechen de mí y después me van a engañar. Puedes creer lo mejor de la gente y limitar tus riesgos. Lo puedes hacer. Un ejemplo es de los hombres que salen de la adicción. Yo prefiero creer que jamás volverán a usar drogas. Lo hago realmente. Lo veo así, que no van a usar drogas nuevamente. Ahora, sé si pueden caer, claro, pero no elijo creer eso. Ahora, si me dicen necesito $100, le voy a decir que no, aún antes. No, mi respuesta es no. ¿Es porque no creo en ellos? Sí creo en ellos, pero voy a limitar mis riesgos. Yo sé lo que puede suceder. Puedes creer lo mejor, pero limitar tus riesgos. Sigamos en Filipenses 2:20. No cuento con nadie como Timoteo que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Son palabras fuertes. ¿Esto va en contra de que Pablo crea lo mejor de otros? No, es simplemente que Pablo habla la verdad de estas personas que solo les importa a sí mismos. Está llamando las cosas por su nombre. 2 Corintios 1:17. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que yo soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Cuando Pablo decía algo, lo decía en serio. 2 Corintios 1:18. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no. Pablo está hablando, llamando las cosas por su nombre. Todas estas personas se habían apartado. Pablo dijo de estos otros porque era verdad. Era una verdadera asignación de sus ministerios en relación a Pablo. Filipenses 2:21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Eric, el comentarista, dijo, la declaración de San Pablo es sorprendente. Parece ser que en este tiempo estaba separado accidentalmente de sus discípulos más confiables o que había un distanciamiento temporal con Pablo. Sigue diciendo, las palabras de Pablo no necesitan tomarse como acusación a todos de absoluto egoísmo e infidelidad. Sin embargo, son igual de sorprendentes. Barnes, el comentarista, dice, ¿quién tenía a Pablo consigo en ese momento? No se sabe, pero probablemente significa que este comentario se debía aplicar a los cristianos y ministros cristianos en Roma en ese tiempo. Quizás les había propuesto a algunos que vayan a visitar a la iglesia de Filipos y se habían negado por la distancia y los peligros en el camino. Termina diciendo, sabemos que cuando llegó el juicio de Pablo ante el emperador, los que estaban con Pablo en Roma huyeron de él. Lo encontramos en 2 Timoteo 4.
La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Y es posible que la misma indiferencia por los deseos de Pablo y su bienestar habían llegado a manifestarse entre los cristianos que estaban en Roma. Ese versículo ya estaba comenzando. Pero Timoteo, dice Pablo, es fiel a mí. Verso 22. Pero ustedes saben cómo Timoteo me ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas noticias. Pablo sintió una conexión, una cercanía, una afinidad con Timoteo, como ningún otro discípulo de él. El comentarista Gill dijo: Timoteo tenía un alma como el del apóstol, que nadie de los que estaban con Pablo más que Timoteo tenía. Él era del mismo juicio que él en la doctrina de la gracia. Recibió y predicó el mismo evangelio que Pablo. Predicó el mismo Cristo, el Hijo de Dios, sin ninguna duda. Tenía el mismo afecto por el apóstol y las almas de los hombres como Pablo. Su alma estaba ligada al suyo y tenían así como un mismo sentir en dos cuerpos. Estaba involucrado en la misma obra del Señor y seguía con el mismo celo y la misma diligencia. Era un segundo Pablo en el púlpito. No había hombre como él en su sentir o su disposición para los filipenses como Timoteo, que tenía el bienestar de ellos en su corazón. Y así Pablo envía a Timoteo a ellos en su lugar. Verso 23. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepan lo que me sucederá aquí. Espero enviarlo a Timoteo una vez que sepa cómo sale mi juicio, sea que me suelten de mis cadenas o no, sea que me liberen o sufra el martirio por Cristo, sea que viva o muera. Timoteo irá a ustedes y les dará el resultado. Luego Pablo agrega en verso 24, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Pablo dice: tengo confianza que pronto los veré. En griego, la palabra pronto quiere decir unas cuantas semanas o hasta muchos meses. De unas cuantas semanas hasta muchos meses. Ahora, la mayoría de las tradiciones firmemente dicen que Pablo fue liberado de la prisión en Roma en el 62 después de Cristo, después de estar 2 años en prisión, hasta que fue soltado en el 62. Se fue arrestado en el 60 después de Cristo y después soltado en el 62. Como ves, en el tiempo, por 2 o 3 años, él sigue ministrando. Y en el 64 después de Cristo, es una vez más encarcelado por Nerón, y la tradición dice que fue decapitado por un soldado romano. Verso 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Es pronunciado Epafrodito y se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en el capítulo 2 y en el 4. Su nombre significa hermoso y tiene una distinción compartida de ser uno de los amigos menos conocidos de Pablo. El primer hecho sobre Epafrodito es que era un miembro de la iglesia de Filipos y la iglesia lo había elegido para enviarlo a Pablo en Roma con algunos artículos materiales, regalos para Pablo en cadenas, quizás frazadas, comida, vestimenta o dinero. Filipenses 4:18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Los regalos que enviaste, las ofrendas con Epafrodito. En la época de Pablo no había una forma segura de llevar esas cosas a Pablo excepto que alguien se los lleve. Así que Epafrodito enfrentó el largo viaje de Grecia a Roma
Cuando llegó en Roma, se dedicó a servirle a Pablo. Es más o menos 1.200 millas y se entiende que normalmente en esos días la gente viajaba 20 millas por día. Sería un viaje de 60 días y un viaje muy peligroso. Verso 27 dice que cuando estaba en Roma, Epafrodito tenía una enfermedad que casi lo mató y quizás era por servir en la prisión, quizás era por un sobreesfuerzo de su viaje arduo o porque su cuerpo estaba acostumbrado a la vida de campo y no podía aguantar el aire contaminado de Roma, que era malo, o porque la cárcel de Pablo era insalubre, que podría haber sido real. De todas maneras, Epafrodito trabajó hasta enfermarse. Aparentemente, la noticia de la enfermedad de Epafrodito había llegado a Filipos sin la noticia de su recuperación. Entonces, cuando Epafrodito se entera de que sus amigos en Filipos solo sabían de su enfermedad y no de su recuperación, comienza a extrañar a su casa y estaba inquieto, preocupado por ello. Dice, muy preocupado, porque se habían enterado de que estaba enfermo y pensaban que seguía así. Así que en esa condición, en su pensar en su casa y la preocupación de sus amigos era demasiado para él. Entonces, aquí tenemos un cuadro triste de un extraño de Macedonia, de un pueblo pequeño, en la gran ciudad de Roma, con cara pálida, deseando ir a casa y querer respirar el aire puro de las montañas. Y quería ver sus amigos que estaban muy preocupados por él. Como resultado, Pablo, que pocas veces daba permiso a los misioneros, envió a Epafrodito de vuelta a casa. Solo podemos esperar que haya llegado bien a sus amigos, como dijo Pablo, que lo hayan recibido en el Señor con gozo, pero la verdad es que no sabemos, porque nunca se habla más de Epafrodito. Cuando llegues al cielo le puedes preguntar, ¿qué te pasó en ese viaje de regreso? Y seguimos adelante en el Filipenses 3:1, próximo capítulo. Mis hermanos amados, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Finalmente, es tan lindo, es como un predicador. Está solo a la mitad del libro de Filipenses y dice, finalmente, eso han experimentado antes, me recuerda un chiste que dos hombres que trabajaban juntos, uno era católico, otro protestante, dice, uno nunca fue a la iglesia católica y el otro a la protestante, vamos a las iglesias uno de otro, a ver cómo es ese proceso. Primero van a la iglesia católica y le dice, ¿qué es eso que balancea? ¿Por qué se pone esa ropa? Y hace todas esas preguntas. Había mucho de qué hablar. El siguiente domingo van a la iglesia protestante y se para ahí y ve el predicador que pone va al púlpito y pone el reloj y pone la cara del reloj para que lo pueda ver. Y le dice el católico, ¿qué significa eso? Absolutamente nada, le dice su amigo. Bueno, a mí me gustaba eso. Entonces, ¿qué dice finalmente Pablo? ¿Qué significa finalmente? Que está a mitad de su carta. Está a mitad de su carta. Verso 1 de nuevo. Finalmente, mis hermanos, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. En el griego, gócense en el Señor es kairo y quiere decir alegrarse en extremo. Alegrarse en extremo, no solo alegrarse, sino regocijarse en extremo. Pero regocijarse, ¿por qué? Porque el regocijo a ciegas es como la locura. Entonces, regocijarse, ¿por qué? Necesitas una fuente de tu gozo. Creo que hay dos pasajes del Antiguo Testamento que nos dan la respuesta. Primero es Isaías 61:10. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas. Aquí está la fuente del gozo. Él me vistió de ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. ¿Estás feliz de eso?
soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Me ha cubierto, me vistió con el manto de justicia. Esa es la fuente de gozo. Habacuc 3:18. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro gozo, de hecho, si realmente lo piensas, la raíz de todo gozo verdadero, un corazón liviano por la liberación de culpa y vergüenza, viene por experimentar el gozo, la confianza, la certeza de nuestra salvación. La verdadera fuente del verdadero gozo está en la confianza que tenemos en la unión con Jesús. Estar en Cristo es la fuente de la verdadera paz y el gozo. Pablo también nos amonesta a confiar en el Señor. Y el gozo que viene de esta confianza viene de la misma fuente, una unión segura con Cristo. Todo gozo que es digno, real, todo gozo permanente y que lleva a pensamientos nobles, resulta por estar en unión con Jesús, porque aparte de Él no podemos hacer nada. El gozo viene de la unión con Él, porque sabemos que aparte de Él no podemos hacer nada. Y mira el final de verso 1, dice esto. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Para proteger su fe. El griego, la palabra seguridad es afales y quiere decir firme, cierto, verdadero, algo que puedes confiar. Entonces tu salvación es firme, tu salvación es certera, tu salvación es verdadera y es confiable. Entonces puedes regocijarte en tu salvación. En extremo, puedes confiar en la certeza de tu salvación. No habrá gozo en tu relación con Dios hasta que estés seguro de que puedes confiar, puedes estar confiado en tu relación con Dios. Y en la relación de matrimonio, ¿cómo puede ser lleno el gozo si no estás confiado del amor de tu cónyuge? ¿Cómo puede ser el final de esa relación? Porque sin esa relación, la religión es un ritual. Sin la religión es un ritual. Aquí hay versos que señalan esto. Juan 15:3. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Escribo estas cosas que creen en el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen en el Hijo de Dios? Levanten su mano. Esto se aplica a ti. Escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Él quiere que lo sepan. Juan 5:24, les digo de verdad. ¿Por qué dice de cierto os digo? Si lo dice que es verdad, no lo tendría que decir dos veces. Dice de cierto os digo. ¿Por qué lo hace? Porque Él sabe que nosotros tendemos a no creer. De cierto os digo, el que escuche mi mensaje y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna. Él podría parar ahí, pero no sigue. Nunca serán condenados por sus pecados, pero ya han pasado de la muerte a la vida. Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Juan 10:28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie. ¿Puedes pensar en Jesús cuando le dice esto a los discípulos? Piensa en ese cuadro. Está con esas ovejitas pasando un rebaño y dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie puede quitármelas. Juan 6:47, de cierto les digo que el que cree tiene vida eterna. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. No son obras. La salvación es un premio para que nadie se jacte. Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 2:21.
Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Tú invocaste el nombre del Señor? Serás salvo. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. Y Romanos 8:38. Yo estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Tú estás convencido? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Hay mucho de eso. Ni las preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Estás feliz de eso? Y aún si dudas, hay momentos que no estás tan seguro. Jesús tiene unos versículos para asegurarte. 1 Juan 3:19. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Dios es más grande que tu culpa. Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarte si Cristo murió por ti? ¿Quién es mayor que Jesús? ¿Quién es mayor para poder traerte condenación que Jesús que te trae salvación? ¿Quién? 1 Pedro 1:4-5. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, y no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Entonces, ¿cómo se aplica a mí la lección de hoy? Filipenses 2:20 dice esto. Filipenses 2:20. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Así como Pablo tuvo su Timoteo, recuerden, Timoteo tenía su Pablo. Timoteo tenía un mentor, dónde ir para consejo. ¿Tú lo tienes? ¿Tienes un mentor? ¿Alguien a quien deberte? ¿Alguien que te ama lo suficiente para decirte la verdad, aun cuando no quieres oír la verdad? ¿Alguien que puedes llamar cuando necesitas un consejo? Cuando di mi vida a Cristo, cuando tenía 30 años, mi primer mentor fue un pastor que se llamaba Russ Weiss, un hombre piadoso, humilde, muy dado. Fue tan importante en mi vida observar su vida. Este hombre hacía $20,000 al año como pastor y daba 50% a la iglesia. Y eso salió no de la forma que él pensaba, porque él no me hubiera contado. Fui a su casa, después de ser mentor por un tiempo, una casita pequeña. Y me quería mostrar algo. Fue a su sótano. Tenían paredes de bloques, concreto el piso, y en medio había una alfombra y una silla y una mesa y su Biblia y unos cuantos libros más. Y había como unas telas en la silla, y yo sabía que estaba en el trono de Dios. Cuando ese hombre murió, mi próximo mentor se llamaba John Drescher, un hombre piadoso. Tenía yo mucho respeto por él, un hombre sabio. Recuerdo que predicaba
en una iglesia menonita. Era un pastor de otra iglesia en Virginia y fui a visitarlo y arreglé para verlo en una tarde y le dije quién era. Él no me conocía y le pregunté si él podía considerar ser mi mentor. Era un pedido grande. Un hombre piadoso. Y me dijo, voy a devolverte la respuesta. No sé cómo me volvió a hablar, pero fue mi mentor por 20 años. Fue mi mentor. Y no pasamos mucho tiempo juntos, pero cuando yo tenía una pregunta, le mandaba un email o le llamaba un par de veces al año. Pero tener esa persona, en especial cuando comenzamos la iglesia, significaba mucho para mí. Cuando él murió, Jerry Paradise es mi mentor, es mentor de Calvary Chapel en Filadelfia, un hombre sabio. Te animo que encuentres un mentor y no los cargues con tenemos que reunirnos semanalmente, pero cuando haya problemas y tenga preguntas que quiero consejo, puedo comunicarme contigo y darle permiso que digan sí o no, porque mucha gente está muy ocupada, pero te animo. Lo segundo tiene que ver con Epafrodito, en verso 27. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera tristeza tras otra. ¿Saben lo que pasó? Pablo no lo sanó, pero Pablo sí hacía sanidades milagrosas. Hechos 19:11. Pablo le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Pero él no sanó a Epafrodito. ¿Cómo explicamos eso? Tengo una pequeña película aquí, 2000 antes de Cristo, cuando tú decías, no me siento bien, se comía una raíz. Pero después, más adelante, esa raíz era mala y después era superstición, se tomaba una poción. En 1948, esa poción era mala, entonces había que tomar una píldora. Bueno, toma en vez de píldora un antibiótico y en el año 2000, ese antibiótico es artificial. Ahora tiene que comer ahora esta raíz. O sea, hace el círculo completo. ¿Cómo se explica que Pablo no sanó a Epafrodito? Porque las sanidades siempre suceden como Dios dirige. Nosotros tenemos que orar pidiendo lo que creemos es lo mejor, que siempre va a ser la sanidad de esa persona, pero confiar que Dios va a hacer lo mejor. Este cuadro es maravilloso lo que los milagros que Dios obra en las voluntades que son totalmente entregadas a Él. Es maravilloso lo que los milagros que Dios obra en las voluntades son en voluntades que están entregadas a Él. Esta entrega que hacemos a Dios no es que le damos permiso de hacer menos que lo que pedimos, sino que cuando pedimos sanidad y lo mejor que pedimos es siempre una entrega para que Dios haga algo mejor que lo que pedimos, porque si Él dice no a nuestra petición y confiamos en Él, su no es porque Él siempre nos va a dar algo mejor que lo que pedimos. Su amor no va a desanimar. Su amor no puede hacer menos que lo mejor. Cuando confiamos en Él, está fuera de las posibilidades. ¿Qué es lo que la pregunta es lo que Él no puede hacer? Su naturaleza es así. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces no es el tema que si puede, sino confiar que Él lo hará o hará algo mejor. Eso es muy importante entender. Dios nunca va a hacer menos de lo que pedimos. Si no hace lo que pedimos es porque Él tiene un plan para hacer algo más. Y cuando lo hace, Él tiene
una sonrisa y dice, confía en mí y observa. Muchos de ustedes pueden afirmar eso. Cuando tú pensaste que Él estaba lejos, cuando tú oraste, pero mirando años después, tú sabes que Él tenía esa sonrisita. La tercera aplicación. Filipenses 3:1. Mis hermanos, amados, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. No importa lo que suceda, gózate en el Señor. ¿Te acuerdas del griego? No importa lo que suceda, regocíjate en extremo en el Señor. Y no importa lo que suceda. Para la mayoría, el gozo es condicional a las circunstancias. Lo que sea, habla de las circunstancias, y regocijarse habla de la fidelidad de Dios. Entonces, independientemente de nuestras circunstancias, debemos regocijarnos en extremo. Independiente de nuestras circunstancias, debemos regocijarnos en extremo. La pregunta, ¿lo hiciste en el 2020? Eso dolió, ¿no? Tú te regocijaste en extremo en el 2020. ¿Es este tu modus operandi para el 2021? Se dice, la paciencia es aceptar una dificultad que Dios ha permitido sin darle un tiempo para sacarlo. La paciencia es aceptar una dificultad que Dios ha permitido sin darle un tiempo para sacarlo. Tú dices, Tom, si supieras mis circunstancias, verías que no tengo mucho de qué regocijarme. ¿En serio? Recuerda, es el apóstol Pablo que te dice que te regocijes. El mismo apóstol que estaba en prisión, encadenado a un soldado por 2 años. El mismo Pablo que 3 veces naufragó. Fue golpeado, apedreado, azotado, en una cárcel temblando de frío. Segunda Timoteo dice, trae mi manta. ¿En realidad es más difícil para ti que para Pablo? ¿Realmente has sufrido más que Pablo? Sin embargo, dice Pablo, de la prisión, no después, no mirando atrás, en la prisión, pase lo que pase, hermanos y hermanas, pase lo que pase, regocíjense en extremo. Y tú sabes que regocijarse es una decisión tuya cada día. De hecho, el regocijarse enfrente de las dificultades es una extrema declaración de tu fe. Cualquiera puede regocijarse en buenos momentos, pero en dificultades es diferente. Job 13:15 dice que aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Entonces, tarea de casa. Al comenzar el 2021, podríamos ponernos de acuerdo de tener la meta de regocijarnos en extremo, y no solo regocijarnos. Si solo vas a gozarte, no es suficiente. Tienes que regocijarte en extremo, que tu meta sea para 2021. Voy a regocijarme en extremo en el Señor, independientemente de mis circunstancias. Esa es una expresión de fe. ¿Cómo crees que piensa de eso Satanás? Él tira lo peor que tiene, y tú te regocijas en extremo en el Señor. Eso lo hace enojar, porque es una expresión de fe. Es una elección, una decisión que tú enfrentarás, no quizás, pero sí enfrentarás cada día. Es tu decisión. Habrá dificultades, pero es tu decisión lo que vas a hacer con esas dificultades. Y lo que dice Pablo y la Biblia, que debemos regocijarnos en extremo en nuestras dificultades. Y, como descubrimos, la clave de ese gozo es recordar que tú puedes confiar en tu salvación, que tienes la garantía de tu salvación, que está firme. Tu relación con Dios a través de Jesús es certera, verdadera, firme, y puedes confiar en ella. Y no hemos vuelto a casa todavía, ¿no es cierto? No estamos en casa todavía. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Qué mensaje para el día de hoy. Señor, pido que nos des la confianza
en quién eres tú, la confianza de que cualquier cosa que pasemos, primero te es filtrado por tus manos, tú lo has permitido. Si no podías hacerlo para bien, te lo hubieras detenido. Pero todo ha pasado por tus manos, con el entendimiento que tú lo permites para que traiga bien a nuestras vidas, al confiar en ti. Entonces pido, Padre, que tengamos un nuevo compromiso de confiar en la salvación que nos diste, no por obras, sino como un don gratuito que tú nos has dado. Y segundo, que nos regocijemos en el Señor siempre, nos regocijemos en toda circunstancia, que nos regocijemos en extremo, en toda situación, en cada circunstancia. Si estás aquí esta mañana y jamás oraste la oración para recibir a Cristo, no puedes hacer esto. Tú puedes tener un entusiasmo falso o una emoción falsa, pero ese gozo profundo no va a llegar hasta que pongas tu fe en Cristo. Va a estar presente cuando no tendría que haber gozo, pero ese gozo solo viene por el Espíritu Santo, y solo viene el Espíritu Santo a tu vida cuando tienes relación con Cristo. Si quieres hacer esa oración, te animo a que la hagas. Reconozco que he pecado, Padre, que he cometido tantos errores. Te pido que me perdones y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, su muerte en la cruz para que yo tenga vida eterna. Gracias tanto, Jesús, por amarme tanto. Gracias tanto por hacerlo que tenga que ver con lo que tú hiciste por mí, y nada de lo que yo pueda traer, porque en eso mi relación es segura. Te amamos, Señor, y te damos gracias, y lo decimos todo en el nombre de Cristo, y todo el pueblo dijo amén.